Buenos días. Buenos días desde Baja California. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Tampico, Tamaulipas, para toda la República Mexicana. Todas las personas que nos acompañan, les saludamos cordialmente. Tenemos una lista de invitados e invitadas especiales que se conectan en línea y a las que saludamos con mucho aprecio y mucho afecto desde Tampico, Tamaulipas. Sean bienvenidos. También contamos con la presencia en nuestro salón de actos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Tampico de personas que nos acompañan de diferentes espacios, particularmente de espacios guarderías, ¿sí? Particularmente que nos honran con su presencia, alumnos, alumnas de la licenciatura en Derecho, de la materia de metodología de la investigación. Tenemos el día de hoy una sesión muy especial, ¿sí? Recibimos en este momento, también de manera física, al doctor Alberto Alvarado Rivera, secretario académico de la Facultad de Derecho, a quien además de darle una cordial bienvenida, le daremos el uso de la voz para que nos dé unas palabras de bienvenida, de inauguración y de presentación formal y oficial. Yo, para las personas que no me conocen, soy el profesor José Miguel Cabrales Lucio, coordinador de la Clínica Multidisciplinaria de Derechos Humanos y profesor de esta facultad, así como responsable académico del evento que vamos a tener el día de hoy. Que me permito presentar, mi función será de presentador, moderador y para hacer un contexto. Vamos a conmemorar el Día Internacional de la Concientización o Concienciación sobre el Autismo, ¿sí? El Día Internacional es el 1 de abril, que desde el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas determina un día a nivel mundial que es conmemorativo de situaciones o hechos que son importantes para la humanidad, para los países y para las naciones. A reserva de que presentemos el contexto y hagamos una introducción de lo que es el autismo, yo me permito solamente presentar la actividad académica. Este es un seminario de derechos humanos que tendrá como objetivo conmemorar el Día Internacional del Autismo. Daremos el uso de la voz al doctor Alberto Alvarado Rivera para que nos de inaugurar el evento y dar las palabras institucionales como máxima autoridad de nuestra facultad en estos momentos. Doctor Alvarado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor, por esta invitación que me ha hecho. Es un honor para mí compartir con usted y ver realmente el trabajo que está usted desarrollando al frente de esta clínica de derechos humanos, en compañía también de una prestigiada doctora, la doctora Amadelia Huerta. Han hecho un trabajo bastante excelente y bueno, hoy precisamente en este día en el cual, pues como usted lo decía, precisamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y qué bueno y qué grato es que no hayan dejado pasar este día y ver cómo la universidad también está interactuando con los problemas sociales. Antes de continuar, primero la doctora Rufina Flores Barrios, coordinadora de la carrera de Derecho, y que también forma parte de esta institución. El doctor Miguel Ángel Cabral Lucio, pues tiene una trayectoria bastante digna, y lo digo en conciencia porque
Fue mi alumno, un alumno excelente, un alumno brillante, un alumno becado. Luego entonces celebro que usted esté al frente de esta clínica, al igual que la doctora Almadelia, que forman un equipo bastante fabuloso. Y pues bueno, sin más preámbulo, siendo las 9:16 de este día, 1 de abril, inauguro formalmente este seminario de derechos humanos, organizado por la Clínica precisamente de Derechos Humanos al frente del doctor José Miguel Cabral de Luz. Muchas gracias, bienvenidos, y sé que va a ser un éxito, porque todo lo que usted hace es un éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alberto Alvarado Rivera, secretario académico y encargado de despacho de la dirección de nuestra Facultad de Derecho. La máxima autoridad académica nos acompaña y nos ha dirigido algunas palabras que agradecemos de manera especial e institucional. Asimismo, solicitamos, si es su deseo, hacer uso de la voz a la doctora Rufina Flores. Si lo desea, si no, podemos continuar. Continuamos. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su presencia. Y daré el uso de la voz a la doctora Almadelia Gámez Huerta, secretaria académica de la Clínica de Derechos Humanos, para que nos presente la dinámica del evento académico y particularmente a nuestra primera ponente. Muchas gracias. Y doctora, adelante, por favor, le escucharemos. Gracias a todos. Es un gusto que nos acompañen desde diversas partes de la República. También es importante mencionar que la guardería que se encuentra aquí con nosotros tenemos un principal aspecto, Creciendo Feliz, en sus diferentes sucursales, la cual ha apoyado y apoyó en su momento a mi hijo, José Miguel, quien se encuentra aquí con nosotros. Él es autista y a raíz de que empezamos a conocer este universo vimos que la verdad el apoyo multidisciplinar que las guarderías tienen con estos niños es muy importante. Y sobre todo, que ellos ayudaron a identificar esta condición y eso habla muy bien del trabajo que se realizan en este tipo de instituciones. Ustedes fungen como madres institucionales de los niños que acuden a estos lugares. Para ser más rápida, quiero hacerles mención que la primera conferencia va a estar a cargo de la maestra Carlibón Yado Ábalos. Ella es abogada, es una maestra de Derecho Fiscal, y es doctorante en Ciencias Sociales. Van a decir, bueno, al ser abogada, ¿ella qué conexión tiene con el derecho? Ella es una mujer que ha trabajado en diversas instituciones. Actualmente, ella es secretaria de acuerdos del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Ciudad Victoria. Pero ella es madre de un joven con autismo. Cuando yo incursioné en esta condición, tenía muchas dudas y el apoyo que ella me facilitó para llevar cada una de estas etapas fue muy importante porque me hizo saber que no estoy sola o que no estamos solos, que es una condición con la cual tenemos que aprender a vivir y llevamos cierto tipo de duelo, por decirlo de alguna manera, y a través de ese duelo agarramos las fuerzas necesarias para salir adelante y apoyar a nuestros hijos, con la intención de que ellos sean unas personas que se puedan adaptar a nuestra sociedad. Bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con la maestra Carlibón Yado Ábalos, quien nos va a hablar desde su perspectiva personal, la conciliación de la vida laboral con la maternidad y el cuidado de personas con autismo. Gracias. Llévate los tenis. Maestra Ivonne, ya tiene el uso de la voz. Si gusta proyectar algún material, con todo gusto le podemos apoyar si tiene algún problema. Agradezco infinitamente a los organizadores de este evento. Les saludo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estoy muy emocionada de estar con ustedes. Estoy muy emocionada que haya mucha gente en el foro. Es un tema que en lo personal a mí me emociona mucho hablar de él. Me congratula mucho que existan estos foros para que llevemos estos testimonios, no desde el punto de vista
de una abogada, sino desde el punto de vista de una madre que ha caminado desde hace 14 años que mi hijo fue diagnosticado con este trastorno del espectro autista, que cambió mi forma de ser, que cambió mi perspectiva de forma de ser madre, de forma de ejercer el derecho y de ver el mundo de una forma totalmente diferente. El tema que vamos a abordar hoy lleva por nombre Conciliación de la vida laboral en el ámbito jurisdiccional, la maternidad y el cuidado de personas autistas. Y específicamente, doctora, ¿sí me escuchan bien? Sí se escucha, maestra. Les comentaba yo que medularmente yo les vengo a platicar no tanto de cifras, no tanto de una solución médica, no tanto de una receta de exactamente qué es lo que se debe hacer. ¿Qué quisiera yo más de traerles ahorita una solución y una cura para el autismo? Yo vengo a platicarles de la experiencia que yo he vivido, lo que ha funcionado en la familia de Carlos Iván, para que él se desarrolle hoy a sus 16 años y él esté incluido o esté llevando su educación preparatoria en una escuela con alumnos no diagnosticados, con alumnos comunes. En la búsqueda del material, cuando yo estaba preparando esta ponencia que me concedió el honor de realizar, me encontré el siguiente pensamiento que me gustó mucho porque se adapta específicamente a lo que yo vengo a platicar con ustedes. Inicio mi ponencia con el siguiente pensamiento que se adecua específicamente, diríamos los abogados, al caso concreto. En este día, esta mañana, yo quiero aplicar lo siguiente. No quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o creer y hacer lo que le dé la gana. Yo quiero solo enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocada o limitada. ¿Quién es quién para decir esto es así? Si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas. Jaime Sabines. Exactamente esto es lo que yo quiero aterrizar con ustedes. Lo que funcionó para la familia de mi hijo, Carlos Iván Martínez Llado, es un testimonio de vida que traigo a presentar y que espero haga eco y que espero haga conciencia a muchas de las personas que están aquí y que sirva de orientación a otros padres que nos escuchan. ¿Cómo ha sido mi vida desde hace 16 años? Desde un 10 de marzo de 2006, cuando Carlos nace y yo me convierto en madre, y en ese 2006 también soy abogada. La primera interacción es madre e hijo. A los 2 años y medio, oficialmente, Carlos Iván es diagnosticado con el trastorno del espectro autista por un neurólogo que se desempeñaba o que fungía en el CRE de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 2 años y medio, y en aquel entonces yo tenía apenas había egresado de la facultad en el 2003. Tenía alrededor de 3 años de experiencia laboral. ¿Qué pasa cuando me diagnostican a mi hijo a los 2 años y medio? Obviamente, y no me dejarán mentir, todos los papás que comparten este espectro autista, ¿qué es lo primero que se siente? Lo primero que se siente es, ¿qué voy a hacer? Es la primera pregunta que nos hacemos los papás. Ahora, ¿dónde lo voy a llevar? ¿Cómo voy a guiarlo? ¿Cómo lo voy a educar? Y sí, entras en un estado de shock y entras en un estado de depresión porque no sabes exactamente qué vas a hacer. Aún diagnosticado por un centro médico que se llama CRE, aún diagnosticado con un especialista, con un neurólogo y con un psicólogo, el primer impacto que el papá de Carlos y una servidora sintió fue miedo. Ese impacto nos llevó a una negación, a no querer aceptar a lo que nos íbamos a enfrentar. Y ese impacto nos lleva a 3 diagnósticos médicos más. No nos quedamos con un primer diagnóstico esperando que el primer diagnóstico no fuera correcto. Durante 1 año navegamos en un estado de depresión, de no saber qué hacer, porque no me dejarán mentir, cualquier ser humano que se enfrenta a lo nuevo y a lo desconocido
tiene miedo. Tiene miedo de no saber hacer las cosas bien, tiene miedo de que lo que está haciendo está mal, y más se trata de la crianza de un hijo. Más se trata de la crianza de un hijo cuando un hijo es depositado para cuidar. Los papás sabemos que es una responsabilidad muy grande. Ahora agréguenle a esa responsabilidad grande un diagnóstico que no... Para que sepa que tienes gripa. Agrégale que tiene un diagnóstico que para ti es desconocido, pues obviamente... Déjame le comento a la jefa del área. Maestra, por ahí alguien tiene el micrófono abierto. No sé si lo puedan cerrar. Mucho, por favor, y también. Gracias. Por favor, les pedimos a los participantes que cierren sus micrófonos. Muchas gracias. Entonces, los primeros años de Carlos, el primer año de los 2 años y medio a los 3 años y medio fue un estado de shock, un estado de negación por parte de su papá y de una servidora, y que eso nos impidió poder avanzar. Entonces, yo la primera recomendación que me gustaría mucho hacerles es que no duren mucho, de verdad, no duren mucho en esta etapa de negación, porque no ayuda para nada. Eso no les permite pensar con lucidez, pensar con claridad, y no permite pedir ayuda. Entre más disfracemos ese primer diagnóstico o ese segundo diagnóstico que nos da el neurólogo, que nos da la guardería, que Carlos Iván, como lo dijo, y yo refrendo lo que dijo la doctora Alma, la guardería en el caso de nosotros también fue un punto medular, porque ellos detectaron, y estamos sumamente agradecidos cuando hacen su análisis de comportamiento de los niños y un niño se va quedando desfasado y te lo reportan y te mandan a hablar como papá. No se molesten ante esa observación que hace el CENDI, que hace la maestra del grupo del CENDI, porque es un apoyo bien grande, y ahí ya está la primera alarma roja que nos está diciendo que hay algo que tenemos que hacer. Entonces, si a ustedes se les diagnostica un hijo desde el 1 año y medio, 2 años, no lo guarden y lo escondan. Traten de buscar ayuda lo más pronto posible, porque eso va a ayudar a la interacción de su hijo y a su desarrollo. Esa fue la primera interacción que yo puedo denominar entre madre e hijo. Primero una negación, pero después que aceptamos, y obviamente pues cómo no íbamos a aceptar, después vuelvo a repetir, de 4 diagnósticos que fueron exactamente los mismos, espectro autista por un médico de Ciudad Victoria, un médico de Monterrey, Nuevo León, y 2 médicos de Chihuahua, pues ahora sí que no había vuelta a la página, o había vuelta a la página, pero para avanzar. ¿Cómo fue mi interacción como madre con las terapeutas? Quiero reiterar que tuve un apoyo impresionante por parte del CRE de Ciudad Victoria, que cuenta con personal óptimo, que cuenta con personal muy capacitado, y en ese primer encuentro yo encuentro a una psicóloga muy entregada, que al día de hoy sigue orientando y sigue guiando y sigue dando terapias a Carlos, que es la licenciada Diana Zúñiga Terán, que agradezco infinitamente todo el apoyo, todas las herramientas que nos dio para que Carlos se pudiera desarrollar. No fue la primera psicóloga que nos trató, hubo más atrás de ella, pero empiezas a construir como papá un equipo de trabajo que te ayude a desarrollarse y que te ayude a desarrollarte a ti, porque tú también tienes que sanar ese duelo. Carlos Iván iba a sus terapias, pero también papá y mamá íbamos a terapias psicológicas, y es aquí mi segunda recomendación. Si vas a un centro médico, sea particular o sea público, y te empiezan a llamar a ti, si eres una mamá soltera o si es pareja, acudan, no saquen las vueltas con el terapeuta, no saquen las vueltas con los psicólogos, porque eso les va a ayudar a tener las herramientas de saber cómo se va a trabajar. Cada una de las personas que es diagnosticado con autismo presenta signos diferentes, somos seres humanos y tenemos comportamientos diferentes. Entonces puede ser que las personas no tengan el lenguaje limitado. En el caso particular de mi hijo, esa fue la afectación mayor, el lenguaje limitado. Puede ser que sí hablen, pero repitan frases, sean muy perfeccionistas, el ruido les haga daño, y pues sean muy rutinarios, y todas las características que atañe el autismo. Entonces, por lo tanto, es muy importante que se busque ayuda psicológica una vez que se sospecha
de ese diagnóstico y que también un neurólogo valore a la persona que se cree que tiene el trastorno, porque esas cuestiones van a ayudar a ir sabiendo lo que vas a hacer, lo que sugiere el neurólogo, lo que sugiere la terapeuta, la psicóloga, va a ayudar al avance. ¿Cómo llevamos esto, el diagnóstico, un hijo con autismo? No podemos, y ese es el primer error, de meterlo en una burbuja. Tenemos que hacerlo que interactúe. Y la primera interacción obviamente es en casa, y la primera interacción obviamente es con los abuelitos, obviamente es con el hermanito, con los primos, con los tíos y con los demás. Se hace una educación, los padres se educan para formar a este niño, a esta niña con autismo, con el apoyo de terapeutas, con el apoyo de neurólogos, pero esa educación no serviría de nada si solamente se queda en el entorno de casa. Esa interacción tiene que salir del entorno de casa y tiene que aterrizarse al lugar donde esa persona vaya. Y obviamente, en primer lugar, es con la familia. Tenemos que enseñarle a los abuelitos que no es una enfermedad, es un trastorno, y que lo primero que se pretende es una inclusión y una empatía. Por lo tanto, lo que se vaya trabajando con terapeutas, lo que se esté trabajando en casa, tenemos que aterrizarlo con la familia y tenemos que pedir que si queremos que nuestro hijo se haga independiente, ellos nos ayuden, que no lo hagan a ellos, que se metan en una burbuja, que no le concedan todas las chiflazones que nosotros consideramos, porque lejos de ayudarnos a nosotros, se va a crear un problema y se va a crear mucho conflicto. Entonces, es educar no solamente a papá y a mamá, sino a toda la familia, a que logren esa interacción, a que si los primitos de la misma edad o un poquito más grandes están jugando, se adapte ese juego para esa personita con discapacidad, con trastorno autista. ¿Se logra que jueguen? Sí. Sí se logra que una persona con autismo logre adaptarse a los juegos de los primitos, educando, siendo muy pacientes, explicando a lo mejor muchas veces el juego, porque la persona autista son sumamente inteligentes, captan, son bien sensibles y captan todo tan rápido. Es impresionante la inteligencia con la que ellos fueron dotados, porque lo captan rápido. El detalle es que la conducta de ellos es cíclica. Entonces, pues sí repiten a veces mucho las mismas conductas, pero yo recomiendo mucho, porque en el caso de Carlos Iván funcionó, educar papá y mamá, educar hermanito, pero educar a la familia y solicitar que se integre a esa persona en todas las actividades tan simples como sea, recoger el plato en donde se alimenta, llevarlo al lugar donde se asea, ayudar en las labores de la casa. Si es pequeñito, pues ayudar a cuestiones sencillas, pero si ella es más grande, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que él ayuda desde bajar la despensa y acomodarla en el refrigerador, eso es una integración, hacerlos funcionales y adaptarlos a la sociedad desde cuestiones muy, muy básicas. Entonces, si hay aquí familias de que tienen un sobrinito, si tienen un nieto, escuchen a los papás, porque tiene que ir en cadena todo lo que se está trabajando con la psicóloga para que esto pueda funcionar, para que esto realmente pueda funcionar. Yo creo que el reto más grande que atravesamos es cómo los vamos a educar. Como dice la maestra, su hijo, y en mi caso mi hijo, fue un chico de SENDI, fue un niño de SENDI, y eso ayudó primero para advertir que por ahí había algo que no se estaba desarrollando normalmente. Entonces el primer foquito de alarma ese fue el SENDI. Y luego fueron los retos de la educación primaria, retos de la educación secundaria. En primera entrada, Carlos, vuelvo a reiterar, estuvo en un SENDI, pero pues termina su SENDI. Del SENDI es observado con un desarrollo no común, de ahí ya es trasladado al CRE, pero pues cumple su ciclo en el SENDI y inicia en preescolar. Y en preescolar, pues nos topamos con el primer detalle. Optamos por la educación privada, pensando que la educación privada, como son grupos más pequeños, considerando que es una atención más personalizada, iba a ayudar al desarrollo de mi hijo.
Pero en el primer ciclo escolar nos dimos cuenta que no, que Carlos no había sido incluido, que Carlos no se desarrollaba, que Carlos no había ningún cambio. Entonces pasa un detalle que detona que teníamos que sacarlo del primer colegio. A su papá se le olvida entregar un material que tenía que entregar ese día, lo entrega, se retira y estando en el vehículo recuerda ese material. Regresa al aula y ¿cuál es su sorpresa? En la primera actividad de la mañana, la maestra del kinder les estaba leyendo un cuento, ella estaba sentada, tenía todo el grupo alrededor y Carlos Iván estaba en una esquina, apartado, con unas hojas, con unos colores, pintando, porque Carlos no se quedaba quieto y pues la maestra, para que los demás niños no fueran interrumpidos, pues optó por ponerlo en una esquinita y allá que él se entretuviera con unos colores y pues no causara distracción con sus compañeros. Eso no es interacción. Entonces optamos porque esa escuela no estaba siendo funcional y siguiendo todavía con la línea de una escuela privada, lo trasladamos a una escuela privada donde termina su educación preescolar. En esa escuela privada encontramos el segundo elemento del equipo de trabajo de Carlos. O bueno, podría decirse el tercer elemento porque estoy hablando de un neurólogo que ha guiado este trastorno de mi hijo. Estoy hablando de una psicóloga que nos ha orientado psicológicamente y quien lleva las terapias de Carlos Iván. Y ahora voy a hablar de una persona que aparece en la vida de Carlos a sus 4 años, que es su maestra de inclusión, la maestra Fernanda Izaguirre, quien lo acompaña hasta el día de hoy y que ha sido un pilar muy importante en la educación de Carlos. La maestra lo recibe, lo diagnostica ahora sí que escolarmente y nos dice que son las deficiencias y las áreas de oportunidad con las que Carlos cuenta y que para ella va a ser un reto y que Carlos se va a desenvolver. ¿Y qué creen? Pues sí, Carlos termina su educación preescolar en escuela privada, avanza primero, segundo y tercer año por cuestiones que consideramos necesarias y que fueron evaluados tanto por el neurólogo, tanto por la psicóloga, como por su maestra de inclusión. Considerábamos que en el cuarto año, a los 9 años, era óptimo que Carlos probara estar en una escuela pública y dejar a los grupos pequeños. Y nos aventuramos a una escuela pública. De entrada, nos recibió la directora, expusimos el caso con diagnóstico médico en mano, con diagnóstico psicológico en mano y con la maestra de inclusión señalando cómo se trabajaba y pidiendo la oportunidad que nuestro hijo fuera recibido en una escuela pública. La directora fue muy honesta con nosotros. De entrada consideró que posiblemente no íbamos a obtener lo que esperábamos, pero que se nos iba a dar la oportunidad. Se nos da la oportunidad, pero al paso de un mes y medio, la directora con su grupo de USAER nos manda a llamar y nos dice que ella considera que el desarrollo de Carlos no está siendo óptimo, que él no se está desarrollando y que consideran que lo mejor es que nos vayamos a un centro de atención múltiple, CAM, que hay aquí en Ciudad Victoria. Entonces, pues nosotros aferrados todavía a que sí se podía, le pedimos más tiempo, considerando que era un tiempo muy poco, un mes y medio. La maestra de inclusión se compromete aún más. Ella ya estaba adaptando todos los contenidos de Carlos. Ella y nosotros, su papá y una servidora, señala que Carlos va a avanzar, pero que nos den más tiempo, que necesitamos más tiempo para demostrar que Carlos va a avanzar. Y sí, efectivamente, el grupo de primaria que acompañó a Carlos de 4º a 6º año fue un grupo maravilloso que arropó a mi hijo y lo hizo que se desenvolviera tanto que Carlos pudo participar en todas las actividades escolares. Fue elegido como diputado de la escuela en una campaña de simulación para practicar los valores en cuanto a las elecciones, participó en pastorelas, participó en poesías, no declamaba porque vuelvo a repetir, él su diagnóstico es limitación del lenguaje, es ahí donde más afectó el autismo. Entonces, pero las maestras buscaron la forma, ya sea con el personaje, se vistió como Alberto Carrera Torres, portando la cuera tamaulipeco, y mientras sus compañeros declamaban una poesía, él, con el estandarte, se quedaba quieto esperando que sus compañeros terminaran. Todas las actividades escolares que ustedes se puedan imaginar, Carlos participó. Y eso se llama inclusión. ¿Y desde dónde se logró?
desde una escuela pública. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Se logró en primaria, termina escuela primaria y como determinan que está apto para secundaria, empiezo a tocar nuevamente puertas y otra vez me empiezo a encontrar con que no me quieren recibir. 5 escuelas secundarias visité en Ciudad Victoria, me recibieron 2. De las otras no pasé de la puerta, así, textual. Las otras me reciben y finalmente es aceptado en una con su maestra de inclusión y Carlos empieza su escuela en secundaria y éxito también. Ahora Carlos, pues ya como adolescente, como puberto, ya se puede trasladar, va a la cafetería con sus compañeros, 2 personitas que queremos y se quedaron en nuestro corazón muchísimo, Christopher García y Samantha Uresti. Ellos 2 fueron un pilar muy grande y Carlos volvió a participar en cuestiones escolares, participó en un bailable en diciembre, participó vistiéndose en el evento de las Naciones Unidas. Él era feliz en la secundaria, lo incluimos al equipo de básquetbol, lo inscribimos, entrenó, se enseñó a andar en bicicleta en las tardes que él participaba en lo que entrenaban. Los chicos llegaban en bicicleta y él se enseñó a andar en bicicleta. Jugó partidos de básquetbol. La etapa de secundaria iba muy bien. Y digo iba porque se atraviesa un fenómeno que nos cambió la vida a todos. Se atraviesa el COVID, se atraviesa que nos tenemos que resguardar en casa y justamente la semana de marzo que Carlos cumple 14 años, lo tengo que retirar de la escuela, lo tengo que retirar de todo eso que él iba al cine con sus amigos, de que se iba a comer un helado con sus amigos, de que él interactuaba. Y esto es bien complicado y aquí fue donde entraron los retrocesos y las nuevas conductas. Encerrar a una persona o resguardar a una persona con autismo fue muy difícil. De una persona que ya habíamos logrado una socialización fue complicadísimo porque Carlos, lo que ya había avanzado, se me vino para atrás. Y fue un arduo trabajo con su maestra de inclusión porque ella me lo siguió recibiendo en casa, con la psicóloga buscando nuevas alternativas, con el neurólogo, porque esfínteres que estaban controlados se me regresaron. Entonces, tuve que armarme de mucha paciencia. Los que me conocen bien saben que soy una persona muy impaciente. Entonces tuve que armarme de mucha paciencia porque sí, hay conductas que tratamos de eliminar en el espectro autista, pero son cíclicas y regresan. Conductas pues se derivan cuando vemos cuáles son las características de una persona autista, pues que giran en su propio eje o como avioncito les pueden decir, que papalotean de esta manera las manos, que repiten mucho las mismas palabras, que no les puedes cambiar rutas, que les afecta el ruido. Afortunadamente con Carlos, él puede estar en una fiesta y el ruido ya no le afecta desde hace mucho tiempo. De hecho, escucha música muy alta, le gusta mucho escuchar música, pero el encierro, la no socialización, la socialización que habíamos avanzado se perdió. Y estamos ahorita, otra vez, ya que él pudo adaptarse a una escuela y que está yendo presencial al menos 2 días, pues eso le ha ayudado. Pero los retrocesos y las nuevas conductas son algo que se presentan cotidianamente con ellos. Se les tiene que explicar desde la forma que si vas a agarrar otra ruta, nosotros lo que hemos optado es no la misma ruta para llegar a la escuela, no es la misma ruta para llegar a la casa de sus abuelos, no es la misma ruta para llegar a casa de sus primas, para que no se acostumbre. Tratamos de que no se acostumbre a mismas cuestiones, tratamos de romperle las rutinas para que no sea cíclico. Si repite mucho la misma palabra o se cicla en lo mismo, rompemos ese ciclo y le decimos, incluso ya le decimos, cuenta cuántas veces has dicho la misma palabra para que él reflexione y obviamente sí ha funcionado el que reflexione porque se ha vuelto una persona muy reflexiva. Actualmente tiene 16 años y es una persona muy reflexiva. Voy a entrar a la etapa del trabajo y como se los relató la doctora Alma cuando me presentó, sí, soy licenciada, orgullosamente soy licenciada por la Facultad de Derecho Campus Ciudad Victoria, tengo una maestría en Derecho Fiscal, soy doctoranda del Colegio Tamaulipas en Ciencias Sociales, soy secretaria de Acuerdos de un tribunal federal, soy orgullosamente catedrática de la Facultad de Derecho de Ciudad Victoria en horario libre.
Por ahí hago mis pininos en cuanto estoy iniciando escribir artículos, porque es parte de, pues, de tener un doctorado. Y soy madre, orgullosamente soy madre de un varón de 16 años diagnosticado con espectro autista. ¿Cómo he mediado este trastorno con mi vida laboral y las exigencias del servicio? Los que están aquí, muchos de los que están aquí entenderán que la profesión de licenciado en Derecho implica mucho tiempo, implica mucho conocimiento, implica mucho siempre estar estudiando, siempre estar innovando, y pues más si estás dando clases, pues tienes que llevar conocimientos nuevos a tus alumnos. Entonces, ¿cómo lo he mediado? A raíz del nacimiento de Carlos Iván, y yo le estoy eternamente agradecida a Carlos Iván, que vino a transformar mi vida, y este trastorno vino a trastornar mi vida porque me hizo una persona sumamente disciplinada y me enseñó a optimizar los tiempos. ¿Ha sido difícil desarrollarme como profesionista? Sí, no voy a mentir. Obviamente entre mi etapa pues yo estaba deprimida y estaba trabajando para el Servicio de Administración Tributaria y tenía que defender al SAT. Imagínense lo complicado que esto fue, pero no me podía quedar yo toda la vida llorando. Soy una persona de lucha constante, soy una persona que le gusta escalar, y después de que yo salí de mi depresión, gracias a los terapeutas, me dije, si yo quiero que Carlos avance, él me tiene que ver avanzar. No hay de otra. Todas las mamás no me dejarán mentir. La creencia de los hijos de por sí no es fácil. Ellos no llegan qué padre fuera que llegaran con un diario de instrucciones que nos dijeran a las mamás cómo se tiene que criar a un hijo. No, la crianza de por sí es complicada. Ser mujer es complicado, ser madre es complicado, ser profesionista es complicado. Y yo les digo, si la decisión de las mamás fue quedarse a cuidar en casa, les aplaudo, porque es sumamente complicado llevar un hogar, porque ahí nunca se acaba el trabajo. Al menos en la oficina te regresas a tu casa y ya, te liberas un poquito, pero estando en casa no. Y obviamente también las mujeres, las madres, pasamos por ciertas etapas. Cuando trabajamos y se termina la incapacidad, decimos, ¿realmente vale la pena desarrollarme profesionalmente o es mejor quedarme a cuidar a mi hijo? Realmente, o sea, sufrimos como una especie de decidir sí o no estoy haciendo lo correcto, sí o no me desarrollo profesionalmente. Pones en una balanza. Yo puse en una balanza después de que se terminó mi incapacidad de maternidad y decidí, lo voy a hacer, pero si lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer con todas las ganas, lo voy a hacer con toda la fuerza. Y ese fue el chip que también, una vez que salí de mi depresión, fue lo que dije. Si quiero que Carlos avance, me tiene que ver avanzar. Por lo tanto, volví a jugar en el parque para que él fuera adaptado con niños. Les expliqué a los niños que a lo mejor él entendía las cosas más lentas. Volví a jugar fútbol con los niños, me volví a subir al sub y baja, me subí al columpio para que aprendiera a andar en bicicleta. Él fue en básquet, pero me tuvo que ver andar en bicicleta. Para que jugara básquet, jugamos básquet su papá y yo. Entonces, si queremos que ellos avancen, nos tienen que ver haciendo las cosas. Lo único que sí yo no le enseñé fue a patinar. No tengo mucho equilibrio y él se enseñó a patinar gracias a la maestra de inclusión, y es una cuestión que él disfruta mucho. ¿Cómo optimicé mi trabajo para aprovechar el tiempo? Esto fue fundamental para yo poderme desarrollar, para poder hacer el dictado de sentencias, porque pues mensualmente nos exigen un dictado de sentencias, un número de sentencias, y yo me tengo que desarrollar porque nunca debo de dejar de lado mi lado de madre. Tengo que optimizar. Soy una persona que se acostumbró a madrugar, a levantarse muy temprano para prepararse desde temprano. Aquí están algunos de mis alumnos, por aquí los estoy viendo. Les imparto cátedra a las 7 de la mañana 2 días y otros 2 días se imparten en un horario de 9 a 11 de la mañana. Entonces, desde muy temprano estoy muy activa. Enseñarme a sumar y a restar lo que realmente me quitaba tiempo me ayudó. Valoré. ¿Qué me queda más? ¿Estar viendo videos donde asimilo conocimiento o estar viendo videos, pues porque ahorita todo está al alcance de videos, todo lo bajamos de la red? Entonces empiezas a sumar o a restar, empiezas a determinar qué sí te va a servir para tu
para tu desarrollo como madre y como profesionista. Empiezas a tener, nos decían en el doctorado, ese ojo óptico, pero ese ojo óptico, ese ojo analítico me sirvió a mí para determinar qué era lo que me iba a servir para desarrollarme profesionalmente y para que Carlos también se pudiera desarrollar. Vuelvo a repetir, claro que tengo mis días malos, claro que lloro, claro que también me desespero, claro que también quisiera que hubiera una cura, claro que quisiera que todavía avanzara aún más, claro que quisiera que dijera más palabras, que él no tuviera crisis, porque obviamente tienen crisis y son frecuentes. ¿Cuáles son? Entran en frenesí cuando desean alguna cosa. Por ejemplo, si ellos no es muy recomendable que tomen chocolate, y si van a alguna tienda y tienen alcance al chocolate, es su desesperación de quererlo tomar. Entonces pueden tener ataques donde no te escuchan, donde a pesar de que tú le estás diciendo, mírame a los ojos, solamente vamos a comprar una porción, y empiezas la negociación. Él quiere agarrar esa cantidad de chocolate porque siente esa necesidad, o esas papitas o esas frituras que no le dejan consumir en casa, y ahí pues empieza a ser más grande, la gente te empieza a rodear y empieza a verte de que podemos ayudarle. Tú a veces lo que no quieres es que se meta más gente, porque lejos de ayudar, pues a veces empeora, porque tú sabes cómo puedes controlar a tu hijo, ya sea hablándole fuerte, abrazándolo, porque los abrazos para las personas con autismo, para muchos de ellos sirven, haciendo ejercicios de respiración para que ese frenesí baje, eso también ayuda mucho. Esas son las cuestiones que a mí me funcionaron para optimizar el trabajo, siendo disciplinada, ayudándome y distinguiendo qué me suma y qué es lo que me resta. ¿Cómo he manejado los conflictos laborales y la discriminación respecto a ser madre con un hijo con autista? He navegado por un mundo, he pedido siempre que se me trate igual como las mamás que tienen hijos sin ningún diagnóstico, y me presento de esa forma. Yo soy una mamá con un hijo adolescente. Soy una mamá que hace lo mismo que una mamá que lleva a su hijo al taekwondo, que lleva a su hijo a nadar, que lleva a su hijo a fútbol, que lleva a su hijo a entrenar por las tardes. Solamente que yo lo llevo a una terapia psicológica, pero tengo también esos tiempos muertos donde lo entrego con el personal, con la psicóloga, y me voy, o igual como las mamás que se quedan en gradas esperando a sus hijos en lo que están entrenando. Obviamente me he documentado mucho, he leído mucho, he visto cuáles son los derechos que él tiene, los derechos que tengo yo. Pongo límites, pero también soy respetuosa. Yo siempre trato de pedir empatía, y para recibir algo tienes que dar. Tienes que ser igual de empático con las demás personas. Tú tienes que tener empatía con las personas para que ellos a su vez las tengan contigo. Yo me he tratado de rodear de mucha gente muy buena. En mi equipo de trabajo, en mi área de trabajo, cuento con personal, yo les digo, no somos ni amigos, somos familia. Y eso me ha ayudado. La auxiliar que yo tengo es una auxiliar que yo quiero mucho, que ella me ayuda profundamente a que mi trabajo sea más fácil. Platicamos los asuntos de mi hijo, de sus hijas, nos escuchamos mutuamente, nos apoyamos como mujeres. Hay otra personita muy importante en mi oficina, que es una oficial, que es una persona que yo también quiero mucho, que también es madre, y que comentamos, y ellas son mi apoyo moral, mi apoyo mi impulso. Cuento con personas muy buenas. Esto me ha ayudado, tanto como el neurólogo, que es el equipo de Carlos, el neurólogo, la terapeuta, la maestra de inclusión, que para nosotros también es familia, que está conmigo hombro con hombro, y que todos los días busca una alternativa o alguna forma para que Carlos vaya desarrollándose mejor. Obviamente todo eso, todo ese equipo, todas esas personas que van abonando a tu vida, logran que tú te puedas desarrollar profesionalmente. Cuento con el apoyo de mis padres, que bendito sea Dios, han caminado conmigo, que me apoyan, que me aconsejan, que me llaman la atención cuando sienten que estoy siendo demasiado estricta con Carlos. Cuento el apoyo con mis suegros, con el apoyo de mi hermana, que siempre está ahí conmigo, apoyándome, motivándome, con mis mejores amigos, que los dos están por aquí. Uno se desfasó en los tiempos, pero aquí están. Entonces me he rodeado de muchas personas que me han ayudado a salir de mi depresión, porque vuelvo a decir, mientras sigas en ese círculo de depresión, no ves con lucidez. ¿Cómo aprendí a defender mis derechos y los derechos de mi hijo y a poner límites? Tienes que poner límites a todo, límites en el trabajo, de que funciones en el tiempo que debe ser, para que tú no te robes tiempo y poder ir a casa bien,
y poder ir a casa con tiempo y poder desarrollar. El poner límites en las cuestiones que yo hago, que ya les hice notar que son algunas, desde dar clases hasta mi función jurisdiccional, pues obviamente absorben mis tiempos y pues repito, soy madre, soy esposa, soy hermana, soy hija, soy abogada, soy maestra. Entonces, tienes que poner límites, tienes que decidir, este tiempo lo ocupo para esto, pero también tengo que estar bien mentalmente para poderme desarrollar. Si te consideras ya muy cansada en estar haciendo alguna labor, limita siempre, porque si no estás bien emocional ni físicamente, pues ¿cómo vas a poder educar? Yo creo que eso es para todas las mamás. ¿Cómo vas a poder también tú enseñarle a tus alumnos si no estás bien si no estás bien psicológicamente? ¿Cómo vas a poder impartir conocimiento si ni tú mismo puedes entenderte? Entonces, sí tienes que aprender a poner límites, tienes que aprender límites a todo lo que haces, y si algo te está causando algún perjuicio emocional, tienes que pararlo, porque tienes que recordar que hay una persona que depende de ti y que ella no tiene la culpa de que tiene un trastorno que le ayuda o que ve la vida o que ve el mundo de una perspectiva diferente a la tuya. Siempre tienes que recordar eso. Entonces, por lo tanto, tienes que aprender a poner límites de las cosas que realizas. ¿Cómo es mi vida profesional? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a crecer? Pues me considero una persona de lucha constante, me considero pues una mamá muy luchona, y obviamente el impulso más grande que yo tengo, o desde hace 16 años, lo que me impulsó a avanzar y avanzar y avanzar, fue Carlos Iván. Carlos Iván es indiscutiblemente el motor de mi vida. Carlos Iván es el que me ayuda. Si Carlos Iván hoy dijo una palabra más clara que ayer no decía, me impulsa a para mí ser mejor. Cada que yo me caigo, me digo, si Carlos Iván pudo tener amigos, si Carlos Iván pudo salir del entorno donde me dijeron que él no iba a soportar ruidos, que no lo podía llevar a fiestas, que no iba a poder que no iba a poder imitar conductas, yo puedo. Entonces me tengo que levantar de aquello que para mí es un reto, de aquello que para mí es difícil, porque él me está enseñando a mí, siempre lo he dicho, él me ha enseñado a mí a poder avanzar. Entonces, él es mi impulso más fuerte para crecer. Él insertó en mí un chip que ya traía yo de crecimiento, pero obviamente él me lo impulsó más. Yo cuando cuando Carlos nace, estaba en el tribunal como operativa. Posteriormente me traslado al Servicio de Administración Tributaria como abogado dictaminador con Carlos, pequeñito. Regreso al tribunal y empiezo a hacer carrera jurisdiccional, desde secretaria particular de magistrado oficial y pues hasta llegar a la Secretaría de Acuerdos. Pero todo ha sido un impulso constante. Mientras él se siga desarrollando, mientras él, su papá y yo nos sigamos empujando uno al otro, eso nos ha servido a nosotros muchísimo, porque somos finalmente una cadenita que se va impulsando, que se va jalando a cada uno de los tres para llegar a donde queremos. ¿A dónde quiero llegar? Mi principal objetivo es lograr la independencia de Carlos. Ahora, obviamente la independencia de que él pueda desarrollarse solo, pues sin una maestra de inclusión, sin su papá y su mamá, que pueda tomar decisiones él solo, que pueda desarrollar y tener una vida común o ordinaria como la de nosotros. Obviamente es difícil porque pues él muestra muchas conductas cíclicas, porque obviamente tiene retrocesos, porque educar a una persona que te repite muchas veces lo mismo es cansado y tienes que armarte de mucha paciencia, tienes que tener la fuerza para decirle, ya lo dijiste muchas veces, ahora platícame otra cosa, vamos a platicar otra cosa, vamos a ver otra cosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Obviamente, como primer punto, a desarrollarlo a él, a seguirme desarrollando yo como servidora pública, a alcanzar un puesto superior al que tengo ahorita, a convertirme en una buena investigadora, a realizar muchos trabajos de calidad en la investigación, a lograr tener muchos foros de estos para que hagamos eco de inclusión, de empatía, que el autismo no es hoy, no es mañana, no es abril, son todos los días.
La inclusión son todos los días. A mí me agrada mucho este foro que se realizó hoy porque se trata de concientizar, pero es concientizar siempre, porque el autismo es algo que va día con día y cada día son más los casos. Entonces, entre más documentados estemos, entre más haya personas que compartan este testimonio como personas autistas o como familiares de autistas, vamos a poder lograr más rápido una inclusión para ellos, más que las escuelas busquen más alternativas y menos peros para que nos los acepten, o que tengan menos miedos para que los acepten, más para que se preparen más maestras de inclusión, como la maestra de inclusión que tiene Carlos, que se ha desarrollado y que ha creado planes estratégicos de trabajo tan buenos, tan sólidos, con materiales concretos que han permitido que Carlos Iván lea, que Carlos Iván cuente, que Carlos Iván maneje un dispositivo electrónico, porque es muy bueno manejando la computadora, es muy bueno manejando el celular, me ayude en las labores de la casa. Entonces, quiero llegar a muchas personas, que la historia de mi hijo ha sido una lucha constante de querer hacer, de disciplina y de lucha. Otra de las cosas que quiero hacer énfasis, para muchos podrían decir que obviamente el bolsillo ayuda mucho para que podamos pagar citas médicas, para que podamos pagar neurólogos. Ahorita hay muchos centros médicos de carácter público que ayudan a las familias con personas con autismo. Yo los invito a que vayan, a que busquen ayuda, a que no se queden con ese diagnóstico, y que si es el bolsillo el que los está deteniendo, vuelvo a repetir, ya hay muchas asociaciones que están ayudando, y eso va a ayudar para el desarrollo de su hijo. Y que si lo citan a cita médica como pareja o como persona soltera que tienen a un hijo, vayan, pero que no se queden nada más con lo que les dieron en esa hora, que todo lo que la psicóloga les recomiende, ejercicios en casa, ejercicios de lengua, ejercicios de escritura, ejercicios de respiración, ejercicios de equilibrio, todo lo hagan, porque la terapeuta solita no va a poder hacer las cosas, el neurólogo solo no es un embone entre todos. Entonces no nada más es decir, es que lo llevo a terapia, pero hago lo que me dicen en terapia. Es como funcionan las cosas. ¿Cómo me doy el tiempo para mí misma? Vuelvo a repetir, mi disciplina, los tiempos muertos que Carlos tiene en una terapia, levantarme temprano y cuestiones de acomodo de tiempo, y de este gran equipo de trabajo que ha respaldado el trabajo de Carlos, me ha ayudado a darme tiempo para dar caminatas y reflexionar, leer artículos, leer libros, poder hacer artículos, platicar con la doctora Alma de nuestras inquietudes, platicar con demás colaboradores, platicar asuntos. Tener mi desarrollo profesional es dándome tiempo. ¿Y cómo? Acomodando el tiempo. Ser disciplinada en el tiempo que tengo. Para mí es muy grato que me hayan escuchado, para mí es muy grato que estemos aquí, para mí es muy grato que nos estén escuchando de muchas partes de la República. Este es el testimonio de vida de Carla Yado con la vida de Carlos Iván Martínez Yado. Este es el desarrollo de mi hijo, y quiero presentarles a la persona que ha impulsado hasta donde he llegado, hasta donde su papá y yo hemos llegado, que gracias a él y gracias al autismo, yo estoy aquí con ustedes. Esa persona se llama Carlos Iván Martínez Yado. Esto es lo que Carlos Iván ha logrado gracias a su neurólogo, gracias a su psicólogo, gracias a la maestra de inclusión, gracias a la familia Martínez Yado, gracias a que su papá y yo nos decidimos y nos insertamos un chip donde Carlos Iván se iba a desarrollar, y esto es lo que ha logrado, las artes escénicas. Yo me retiro con esto. Si me van a dar un lapso de preguntas y respuestas, con todo gusto. Esto es algo que preparamos su papá y yo para que conozcan a Carlos Iván y los avances que él ha mostrado. Infinitas gracias por su tiempo y por escucharme. Trae un audio, el video. Si no se escucha, me lo hacen saber. Él es Carlos Iván Martínez Yado.
Muchas gracias, maestra. No sé si vaya a haber alguna sección de preguntas y respuestas. Doctora, perdón. La sesión de preguntas y respuestas va a ser al final, después de nuestro segundo conferenciante. Y una vez vamos a, le agradecemos su participación y ahorita vamos a presentar al siguiente ponente, al doctor Armando. Gracias. Gracias a ti, Carla. Digo, maestra Carla, bueno, hay mucha confianza entre nosotros, en realidad, y la verdad es un gran apoyo para muchos otros católicos. Bueno. Maestra Carla, le pedimos por favor que deje de compartir su pantalla para darle espacio al doctor Armando Hernández Cruz. El doctor Armando Hernández Cruz es el sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él es doctor en Derecho, es egresado de la Universidad Autónoma de México, ha ocupado diversos cargos. Voy a hablar de manera muy resumida sobre su currículum porque es muy amplio, tiene muchas publicaciones. El doctor Armando fue el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el tema que nos va a hablar el día de hoy es sobre derechos humanos, es sobre las medidas afirmativas para la inclusión. Y un punto muy específico que quiero resaltar de él es que él además es una persona que tiene autismo y que nos va a hablar desde su perspectiva cómo ha sido su evolución desde niño hasta adulto, y también es el presidente de la asociación Yo Soy Asperger AC. Con mucho gusto les presentamos al doctor Armando. Doctor Armando, usted va a tener un tiempo estimado de entre 30 a 40 minutos para exponer su tema. Un gusto, agradezco la invitación, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la posibilidad de estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema con autismo y derechos humanos. Me estaban diciendo que no se escuchaba. Disculpe, ¿sí me escuchan? Un poco mejor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, solo verificando si se escucha, si me pudieran confirmar. Dicen también en mi oficina que no se escucha. Estamos totalmente en estas cuestiones suceden. Adelante, doctor. Sí, pregunto nuevamente si se me escucha. Si me pudieran confirmar, lo agradecería. Perfecto, pues muchísimas gracias. Decía que agradezco mucho la invitación por poder platicar con ustedes sobre este tema relacionado con autismo y derechos humanos. Una perspectiva sobre la cual me gustaría referirme a algunos aspectos que tienen que ver con la aplicación de algunas figuras establecidas en la normatividad para poder atender las circunstancias, necesidades generales de la población con espectro autista en nuestro país. Particularmente creo que es importante iniciar con una breve reflexión sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Durante mucho tiempo se ha estudiado esta condición y desde 1911 un psiquiatra suizo, Eugene Bleuler, se refirió a él como un transpensamiento, sin darle el nombre de autismo todavía. En realidad no fue sino hasta 1943, gracias a la investigación y descripción hecha por el psiquiatra austriaco Leo Kanner, que se le da a este síndrome una categoría de diagnóstico médico, y más o menos en la misma época los estudios de otro psicólogo, Hans Asperger, también llevan a determinar algunas características de las que se pueden reconocer en personas con este diagnóstico. Hubo una época, digamos, en la que se les identificaba como síndrome de Asperger, síndrome de Kanner, hasta 2013. El Manual de Desórdenes Mentales, el DSM-5, de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, ya da una definición de trastorno del espectro autista,
señalando distintos niveles, nivel 1, 2 y 3, según elementos como la verbalización que puedan tener las personas o según el grado de apoyos que necesiten para desarrollar ciertas actividades. Entonces, ya se abandonó esta categoría de síndrome de Asperger o síndrome de Kanner o síndrome autista, entendiendo que síndrome es el nombre que se le puede dar a un trastorno antes de ser clínicamente diagnosticado por un especialista. Ahora ya se les denomina genéricamente trastornos del espectro autista, que son parte de los trastornos generalizados del desarrollo, que incluyen otras categorías, otras características, como puede ser desde la dispraxia, la dislexia, la ecolalia y algunos otros aspectos que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, con la conducta humana. A final de cuentas, estos trastornos generalizados del desarrollo son un conjunto de características que tiene un trastorno degenerativo del desarrollo biopsicosocial de las personas, y entre otras, por ejemplo, en el caso del espectro autista, hablamos de fallas o cuestiones que dificultan el procesamiento de las habilidades para la interacción social, también las habilidades de comunicación o, por supuesto, la presencia de algunas características como comportamientos, intereses o actividades estereotipadas o restringidas. Algunas de las características que tiene el espectro autista pueden ser alteraciones en la interacción social, alteraciones en el lenguaje y la comunicación verbal o no verbal, patrones de comportamiento repetitivos y estereotipados, intereses o actividades restringidas o limitadas, falta de reconocimiento de los sentimientos propios y de los sentimientos de los demás, que es un término que se conoce como teoría de la mente, la dificultad en reconocer los sentimientos propios y ajenos, la limitación marcada de intereses con concentración en un interés particular. Estos son aspectos generales, es decir, se presentan en la mayoría de los casos. También está los problemas de sensibilidad en los sentidos, hipersensibilidad o hiposensibilidad, ya sea auditiva, visual, al tacto, al gusto, al olfato. Pero cada persona dentro del espectro autista es diferente, por eso es un espectro. No todos viven la condición de la misma manera, no todos tienen las mismas características. Estas son características generales, sin embargo puede haber casos en los que se presenten unas y no otras, o que se presentan todas en conjunto. Otro elemento, por ejemplo, de identidad es la torpeza motriz, la dificultad de realizar actividades físicas, deportivas, y sin embargo, esto no significa que las personas en el espectro autista no puedan hacer alguna actividad deportiva. Insisto, todo depende mucho, no solo de las características propias de la configuración de cada persona, sino también de la intervención que tengan y de la posibilidad de un diagnóstico temprano, una intervención temprana y de tener algún avance específico en algunas condiciones del desarrollo. El diagnóstico de autismo se basa en elementos conductuales, también se basa en la interpretación del significado de una conducta alterada o ausente, que depende de una sólida base de conocimiento clínico, el diagnóstico. Sin embargo, en materia de discapacidad en general, de todas las discapacidades, el espectro autista se considera una discapacidad psicosocial. No es una discapacidad mental, no es una discapacidad intelectual. En realidad, su clasificación dentro de los distintos tipos de discapacidades es como una discapacidad psicosocial. Y bueno, incluso esta identificación como un elemento de discapacidad psicosocial no es del todo aceptada por los grupos que integran la comunidad del espectro autista, tanto las personas diagnosticadas como padres y madres o maestros, incluso que se dedican a trabajar en ejercicio de intervención en materia de espectro autista, no todos reconocen o no todos están de acuerdo con darle esa característica de un reconocimiento de una discapacidad psicosocial. Sin embargo, como lo señalé un poco más adelante, el reconocimiento de la condición del espectro autista como discapacidad psicosocial permite acceder a los ajustes razonables que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece como una figura para beneficiar la integración y la interacción social de las personas con algún tipo de discapacidad. De tal manera que, si bien en foros diversos he escuchado la reflexión, la postura de que estigmatizar
el espectro autista como una discapacidad psicosocial puede atentar contra la dignidad de algunas personas que presentan esa condición, en términos generales y en términos conceptuales, no podemos abandonar la idea, el reconocimiento de que existe esta clasificación de un tipo de discapacidad psicosocial donde entra precisamente cualquiera de los niveles del trastorno del espectro autista, y por lo tanto el resultado es de carácter positivo. El resultado es la aplicación de acciones afirmativas y de ajustes razonables que son propios de la normatividad aplicable a la materia de discapacidad, como lo señalaré en unos momentos. Cuando se identifica a una persona que puede tener que puede mostrar algunas señales de contar con esta condición, es importante lograr un diagnóstico. El diagnóstico temprano, la detección temprana son fundamentales para no dejar sin intervención a un menor. El tema del autismo es frecuentemente asociado a la condición de menores de edad. Sin embargo, por supuesto que los menores de edad con autismo se vuelven adultos con autismo porque pues no es una enfermedad que se pueda curar o quitar, no se puede tratar con un enfoque médico, sino que debe tratarse con un enfoque social. Y el enfoque social implica olvidarnos pues de pensar que se trata de una enfermedad, que es algo que se puede curar, o que es algo que tiene una causa específica, o que se puede adquirir a lo largo de la vida, como se pensaba hace 40 años, cosa que ya se ha demostrado que no es así, y entonces se trata de una condición que de alguna manera es genética, es hereditaria, que forma parte de la configuración de una persona, de su modo de ver la vida, de su modo de entender la realidad, y por eso es importante el diagnóstico temprano para evitar incluso confundirse con otros trastornos generalizados del desarrollo o con el síndrome de Rett o algún otro tipo de desorden que puedan compartir algunos síntomas, pero que requieren tratamientos distintos e intervención distinta. Lo importante para conseguir un mejor resultado en estos casos es la detección temprana, y al hacerlo de esa manera es muy útil en los primeros años de vida del individuo, porque la persona puede ser tratada por diversos métodos. O sea, el término correcto es intervención, ¿no? Se puede dar una intervención temprana con diversos métodos, diversas estrategias que fomenten, que faciliten el desarrollo, porque, miren, yo fui diagnosticado en 2016, hace ya 6 años. Ya había pasado toda una vida de mi etapa de la niñez, de la adolescencia, la etapa de la juventud y la edad adulta, con el trastorno del espectro autista sin saberlo, sin haber sido diagnosticado, sin intervención, y el diagnóstico para mí resultó liberador, me resultó una gran explicación de muchas características que me habían dificultado a lo largo de mi vida el desarrollo y que habían constituido barreras sociales que yo no tenía claridad y comprensión de la razón de la naturaleza de esas barreras. Y evidentemente el diagnóstico a mis 44 años de edad me facilitó la posibilidad de tener un cambio de estrategias, un cambio de visión, un cambio de estructuras en mi relación de mi entorno social que pudieran tratar de ser favorables, pero ya a una edad muy avanzada. A veces es difícil abandonar pautas de conducta, a veces es ya difícil generar nuevas estrategias para el desarrollo y la interacción social que no se tienen de manera adecuada o que no se aprenden sin alguna intervención adecuada a lo largo del tiempo y sobre todo en las etapas de formación en la primaria y en la educación secundaria, por ejemplo. Bueno, ahora me referiría al tema del trastorno del espectro autista y los derechos humanos. Los aspectos relacionados con los derechos humanos, con las normas aplicables a cualquier condición de discapacidad, y en este caso particularmente el autismo como forma de discapacidad psicosocial, puede hacerse a través del manejo no solo del conocimiento de las normas, sino también de los conceptos. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de obligaciones del Estado, estamos hablando de la necesidad de que el Estado tome medidas, realice acciones para satisfacer el contenido esencial de ciertos derechos. Los derechos humanos, como sabemos, se encuentran en tratados, en leyes, en la Constitución, por ejemplo,
Sin embargo, a nivel constitucional no se tiene el reconocimiento específico de los derechos humanos de las personas con discapacidad, razón por la cual el instrumento rector, digamos, el instrumento que conduce o que guía la política pública de los países en materia de discapacidad es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese documento, ese instrumento, ese tratado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece una figura llamada ajustes razonables. Los ajustes razonables implican las medidas que debe tomar el Estado para remover las barreras que le impiden a las personas con algún tipo de discapacidad tener acceso a una interacción social, a una integración con la sociedad, a una inserción en la sociedad. Y de ahí nosotros podemos observar que a través de esas líneas de política pública tenemos en nuestro país una ley general de la inclusión de las personas con discapacidad, que es un instrumento normativo rector para cualquier tipo de discapacidad, pero en el caso específico del autismo estamos en nuestro país con la posibilidad de contar con una ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista, que sería una norma, una ley con una regulación específica para aportar un marco normativo que permita un margen de actuación especialmente para las personas y las familias que tienen un integrante dentro del espectro autista. Esta normatividad, bueno, es importante saber que existe, conocer su contenido, saber cómo se aplica, para qué nos sirve. Yo creo que la figura de los ajustes razonables es esencial. En principio, creo que es importante decir que dentro del espectro autista no se trata de normalizar a las personas, no se debería pensar que el fin de una intervención o un tratamiento sea volver a una persona con espectro autista una persona normal, por decirlo de alguna manera, o funcional en la sociedad a través de eliminar sus diferencias. Me parece en lo personal que muchos de los aspectos de intervención en materia de autismo se han dedicado a tratar de quitar, de remover de la persona que tiene una condición del espectro autista, de remover de esa persona sus diferencias. Porque los modelos sociales tienden a uniformar, tienden a generar uniformidad. En las escuelas se les enseña lo mismo a todos los niños, independientemente de si tienen habilidades artísticas, deportivas o en matemáticas. Todos llevan el mismo programa de estudios, no hay una atención específica a las características, a las potencialidades, a la individualidad de los menores en el proceso de educación. Y bueno, ese sistema educativo que tiende a uniformar olvida el elemento sustancial, elemental, básico de la diversidad, que es lo que enriquece a una sociedad. Y bueno, particularmente las personas con el espectro autista podemos aportar a través de un estudio acucioso, una atención focalizada, es algo que se conoce también como monotropismo. Una persona dentro del espectro autista tiene habilidad para ser especialista en un solo tema, en un solo tópico, por eso se llama monotropismo, y esa habilidad, esa aptitud puede permitirle a la persona desarrollar con mucha profundidad el conocimiento de cierto eje temático y puede también, por supuesto, permitir observar o ver lo que quizá otros no hayan visto sobre ese tema. Se dice, por ejemplo, de manera estereotipada, que los niños con espectro autista les gusta hablar de dinosaurios o de hablar del espacio o de trenes. Sí, efectivamente es común que las áreas de interés sean específicas, que sean además poco convencionales, pero al final del tiempo se va adaptando la persona a las necesidades del entorno, del trabajo, de la profesión o de la actividad que tenga que desarrollar y va generando aptitudes y habilidades sobre ciertos aspectos, a diferencia de los cerebros neurotípicos. El cerebro autista tiene una conformación, una configuración distinta. Yo hago siempre una metáfora en el sentido de que es como si se tratara de un tipo de sistema operativo que no es compatible con el
sistema operativo, digamos, de la mayoría de las computadoras, por decirlo de alguna manera. Entonces, simplemente la dificultad está en el proceso de hacer compatible, de hacer armónico el manejo, el funcionamiento del cerebro autista y todas las características y consecuencias que trae para la persona, para su desarrollo social, para su integración, para su inclusión y para los procesos de comunicación, que son algunas de las barreras más notorias que existen en esta situación, y estas barreras deben ser removidas a través de la existencia de políticas públicas, a través de los ajustes razonables que el Estado tiene que crear. Cuando hablamos de ajustes razonables relacionados con la discapacidad, muchos piensan inmediatamente en rampas para personas en silla de ruedas o en documentos en braille para personas ciegas. Y sí, por supuesto, esos tipos de discapacidad requieren esos ajustes razonables que se conocen, digamos, como accesibilidad, pero las condiciones de discapacidad psicosocial, particularmente el espectro autista y otras neurodivergencias, son a veces discapacidades invisibles porque no se percibe, no se nota. La persona se ve a primera vista, digamos, como una persona en las mismas condiciones que el resto, cosa que ya solo con un ejercicio de visibilización se puede lograr identificar cuáles son los problemas de socialización, de comunicación que tienen las personas con espectro autista y en todo caso, decía yo, el Estado tiene obligación de remover barreras sociales, de establecer políticas públicas integrales para beneficio de esta población, de la población en general, de personas con discapacidad, pero particularmente, decía yo, además de contar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, tenemos la Ley General de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que es una normatividad específica para, es una ley muy pequeña, tiene 18 artículos, pero es una ley específica en la que se pueden encontrar los principios bajo los cuales se debe regir la política pública que emitan los organismos gubernamentales sobre materia de protección a las personas con espectro autista. Y bueno, entonces, esta idea de que hay ciertas modificaciones que mediante política pública el Estado debe llevar a cabo, es una obligación de los Estados, para facilitar el desarrollo e interacción social de las personas con espectro autista, se reconoce bajo este principio, bajo esta figura de ajustes razonables, que la mencionada convención define como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Así lo define el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo de implementar este tipo de políticas públicas tiene que ver con disminuir la discriminación o incluso erradicarla mediante la implementación de acciones del Estado que procuren la inclusión social de personas con espectro autista o cualquier otra discapacidad. En realidad, creo yo importante señalar que en muchas ocasiones, ante la falta de visibilización de las necesidades específicas de la población con espectro autista, es necesario echar a andar primero estrategias de visibilización. Esto que se está haciendo hoy, este foro, que reconozco por supuesto la labor de el doctor Cabrales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por supuesto, y de quienes están en la organización de este evento del día de hoy, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que es mañana 2 de abril. Esto que estamos haciendo se llama visibilización. Hay que visibilizar que existe esta condición, hay que visibilizar las características, las dificultades que vive día a día las personas que padecen esta condición. Y yo escuchaba hace rato con atención la primera intervención, que me parece que es clarísima en la experiencia y la expectativa de cómo se desarrolla una persona, un menor de edad, adolescente ya, con condición del espectro autista, y cómo se enfrentan retos, dificultades, problemáticas que hay que superar, y la mayor parte de esos retos, problemáticas y dificultades se dan
porque el mundo fue creado a partir de la visión de personas neurotípicas, de personas que tienen una manera de entender el mundo, de desarrollarse, de integrarse a la sociedad, que no compartimos todas las personas, pero además que no es un asunto de temperamento, no es un asunto de personalidad, no es un asunto de que la persona sea tímida o que sea una parte del carácter de la persona, sino que en realidad se trata de una configuración distinta del cerebro que hace ver la realidad desde otra perspectiva, que nos obliga a comunicarnos de otra manera, a entender las cosas de otra manera. Es en realidad una configuración distinta de la persona, y si no, nosotros no aprendemos bueno, decía yo, a visibilizar primero, ¿no? En segundo lugar, a sensibilizar, pero en tercer lugar también a reconocer la importancia que tienen estas situaciones, y a reconocer también la necesidad de darle un valor fundamental a la diversidad. Entonces, esto dificulta la vida en comunidad, y además como sociedad nos retrasa muchos años en el manejo de los procesos de integración, de inclusión. Por supuesto, se ha avanzado, las sociedades han avanzado, cada vez se pretende, se busca, se procura sociedades más incluyentes, pero seguimos, insisto yo, tratando de normalizar a las personas dentro del espectro autista, de tratarlas de que funcionen, que se conduzcan, que se comporten como personas neurotípicas, y esto pues evidentemente genera un choque en la realidad y una frustración, un elevado nivel de ansiedad. Si de por sí las sociedades modernas contemporáneas son sociedades que generan elevados niveles de ansiedad, bueno, a una persona dentro del espectro autista es común, es usual, es normal que los niveles de ansiedad se eleven significativamente. Se dice, hay dos ejemplos para tratar de ilustrar esto, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos, cómo se sentiría cualquiera de nosotros en un país extranjero en el cual no conocemos el idioma, no conocemos las costumbres, no conocemos las ubicaciones? Uno se siente perdido, se siente como si estuviera fuera del lugar, hasta que logra adaptarse, lo cual es complicado, es un proceso complicado. O bien la posibilidad de entender cómo se sentiría un extraterrestre, un habitante de otro planeta, en nuestro planeta, tratando de entender cómo se ven las cosas, cómo hay una especie de acuerdo entre las personas para entender ciertas cosas de la misma forma, y muchas veces las personas dentro del espectro autista estamos fuera, digamos, de ese acuerdo social que da muchas cosas por sobreentendidas, que da la posibilidad de que bajo las mismas circunstancias muchos se entiendan lo mismo, se comporten de la misma manera, reaccionen de la misma manera, pero que si uno no está al tanto de las claves, de las señales, de las palabras o de cómo se interpretan ciertas cosas, pues entonces está uno fuera de lugar y no entiende, ¿no? Como un grupo de personas que cuentan una anécdota, que han vivido juntos y se ríen de la anécdota, y hay una persona que no forma parte de ese grupo, que es una persona, digamos, que se acaba de acercar con ellos, pues no va a entender todo aquello que para muchos forma parte de una idea común o de una experiencia común que todos vivieron, pero que una persona puede estar fuera de esa experiencia, de esa circunstancia o de ese conocimiento. Con estos ejemplos trato de ilustrar la forma en que se percibe la exclusión, porque si hablamos de inclusión, por supuesto el término es adecuado, es importante, es relevante, pero lo contrario de la inclusión es la exclusión. Nuestro país está muy lejos de estar en características, digamos, de mayor inclusión. Hay mucho por hacer. También hay que reconocer que la población autista de nuestro país cada vez es más grande. Yo no creo que se deba a que cada vez haya más personas con autismo. Creo que cada vez hay más diagnóstico, porque pues el diagnóstico no se conocía, no se identificaba con claridad hasta la década de los 90, que se retomó, digamos, los estudios previos. Pero creo que ahora que tenemos mayores herramientas, mayores elementos para identificar y diagnosticar el trastorno del espectro autista,
Hay mucho por hacer, hay un reto enorme para el Estado mexicano, para la sociedad, para todos y cada uno de nosotros, para las instituciones públicas, y de esa manera creo que podemos reconocer las ventajas que proporcionaría a las personas de todo el espectro autista mayores herramientas, políticas públicas, leyes que fomenten la inclusión, que reconozcan las necesidades específicas de cada persona. Incluso ni siquiera se tendría que hablar de las necesidades de la población autista, sino de las necesidades específicas de cada persona, bajo los principios que la propia convención establece, como lo es la independencia, ¿no? Se busca que las personas con cualquier tipo de discapacidad se puedan valer por sí mismas y ejercer de manera independiente, de manera autónoma, sus propios derechos. Y para ello se requieren un montón de herramientas de intervención temprana, preferentemente, que pueden ayudar a crear estrategias de socialización, a crear resultados que permitan mejores formas de comunicación de las personas autistas y sobre todo que permitan que la inclusión y no solo un buen deseo, porque pues nuestras políticas públicas, desafortunadamente, en mi opinión, lo tengo que decir, la inclusión solo es un buen deseo, pero no hemos avanzado hacia una verdadera inclusión, y a mí me parece, yo lo digo respetuosamente, me da temor que se haya hecho la reforma educativa eliminando la educación especial bajo un modelo de educación incluyente, es decir, ya no hay escuelas específicas, o se va a transitar a un modelo donde no hay escuelas especiales para personas con algún tipo de discapacidad, bajo la premisa de que pues, en el entorno social se conviven personas con y sin discapacidad, pues ahora las escuelas de educación primaria, secundaria, básica, van a tener personas con y sin discapacidad dentro del aula, pero no se les dio a los maestros o no se les ha dado suficientes herramientas a los profesores, digamos, de educación regular para abordar procesos educativos diferenciados con la atención especial a las características de cada una de las personas con discapacidad, de las distintas discapacidades que existen, y por esa razón creo que sin esas herramientas, sin esos recursos, sin esa formación, pues no sería un avance el concepto de educación inclusiva, sino pudiera ser eventualmente un retroceso. Y es un tema que se discute mucho. Hoy he tocado temas que son muy polémicos y que dentro de los foros, en los espacios en los que yo he participado, también reconozco, por supuesto, que hay otras formas, otros puntos de vista, otras visiones de la realidad. Yo solo estoy compartiendo, y era mi compromiso, y además con mucho gusto lo hago, estoy compartiendo mi visión desde la perspectiva de derechos humanos con la que yo trabajo, con la que yo me manejo, como una perspectiva de derechos humanos aplicada al tema de la condición del espectro autista puede ayudar a generar mejores herramientas de inclusión social. Y eso es todo por mi parte, agradeciendo, por supuesto, encarecidamente la invitación y la oportunidad de platicar aquí con todos ustedes. Muy buen día. Bien. Doctor Armando, ¿me escucha? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Armando, por su participación. Es un placer y es un honor tenerlo con nosotros virtualmente en la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Tampico. Y la verdad es que ha sido un honor escucharlo. Es la primera vez que lo escucho y es la primera vez que lo escuchamos en Tampico, Tamaulipas particularmente. Probablemente a nivel nacional en la República Mexicana lo hayan escuchado. Es un privilegio particularmente, personalmente para mí conocerle y que los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el campus Tampico hayan podido escucharle. Hay mucho que decir, mucho que explicar. El doctor tiene una trayectoria muy larga. Su currículum son más de 14 páginas las que nos hizo llegar. Algunas de las peculiaridades de las personas con el espectro autista es que se concentran demasiado en algo y van acumulando de una manera extraordinaria reconocimientos y
y distinciones, porque se dedican a una cosa en particular y las personas con autismo a lo largo de su vida van generando una vida realmente extraordinaria. Entonces, el doctor es muy famoso en las redes sociales, pueden seguirlo en las redes sociales para seguir interactuando, a pesar del evento que tendremos ahora, que finalizaremos en algunos minutos, pero si nos acompañará el doctor en estos próximos minutos mientras continuamos con el seminario, así como las personas que nos están escuchando en las redes sociales y en el Teams, así como las personas que se encuentran en este espacio físico, vamos a proceder a transmitir un video que va a reflejar de manera gráfica lo que sucede con los niños, ¿sí?, con el espectro autista. Hay muchas palabras que se utilizan simultáneamente en el discurso público, ¿sí? Autismo, trastorno del espectro autista, TEA, trastorno generalizado del desarrollo. Para ello necesitamos a los especialistas, ¿sí? Pero particularmente en el tema del autismo, somos conscientes que necesita una atención multidisciplinar y multifactorial. Significa que hay varios profesionales que atienden esta condición, llamada condición, por la corrección del lenguaje que poco a poco la humanidad, y particularmente en España, en México, en Latinoamérica, donde hablamos español, vamos corrigiendo por un discurso político que nos explica cómo debemos referirnos a las personas, ¿sí? Y en la condición en la que nos encontramos, hay debate, hay discusión, ¿sí? Pero debemos de tener claro que lo que debemos proteger es a las personas. Entonces, podemos referirnos a las personas con la condición del espectro autista. Muchas personas podrían decir, pues a las personas autistas, ¿sí? Dentro del espectro autista se le llama espectro porque no es tan claro exactamente cuándo tienen la condición. No estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una patología, no estamos hablando de una discapacidad en términos estrictos y en términos visuales. Se vuelve discapacidad cuando la persona no tiene la capacidad para ser independiente y poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad. En ese momento se llama discapacidad. Evidentemente, cuando una persona con autismo puede desarrollarse más o menos bien en las condiciones, no es factible calificarlo como discapacitado o como persona con discapacidad. Sin embargo, debemos de entender que hay discapacidad, como la que mencionaba el doctor Armando, que también México está en una evolución en la que califica la discapacidad psicosocial. Significa las personas que tienen dificultad para relacionarse socialmente con el entorno, de lo que el propio doctor Armando llamaba las personas neurotípicas, que son las personas que no tienen autismo y que no entienden a las personas que tienen autismo porque se conducen bajo códigos sociales relativamente normales. O sea, cuando en el albur mexicano muchos se ríen y una persona no se ríe porque no entiende que están hablando de manera figurada, esa persona probablemente tenga un rasgo de autismo. El autismo es un espectro en el que puedes tener diferentes rasgos y dependiendo los rasgos de autismo que tengas, es el nivel de discapacidad que probablemente deba ser reconocido. El modelo de discapacidad se le llama actualmente desde un punto de vista internacional el modelo social de discapacidad, en la que la sociedad gobernada por el Estado va haciendo ajustes razonables, como decía el doctor Armando, especialista en el tema, porque es una obligación del Estado, y el Estado es el que gobierna todas las instituciones, las públicas y las privadas. Por lo tanto, hay una obligación de las instituciones de hacer ajustes razonables. Eso lleva mucho tiempo explicar, pero, y eso es el problema, la complejidad de la situación en la que estamos para poder ser atendida. Pero el derecho ya llegó, los juristas y los abogados ya llegaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano de justicia en México, ya llegó. ¿Por qué llegó? Porque a las personas con el trastorno del espectro autista se les excluía y se les excluye todavía porque no se les entiende.
Entonces, cuando están interactuando en la sociedad, se le considera como una enfermedad, como una patología o como una condición especial que vuelve inmediatamente incapaces a las instituciones de poder atender a esas personas en condiciones óptimas. Y con ese argumento se excluye y se dice, no puedo aceptar a la persona, no puedo tratarla, y esa persona va buscando dónde encajar socialmente. Y esa persona va navegando por el mundo, un mundo real y un mundo que su mente va creando. Eso es una situación que generalmente estudiaban los psicólogos desde la psicología, porque es el pensamiento interno, es el interior. Pero ha salido eso socialmente y por lo tanto debemos de hacerlo visible. Para explicarlo mejor, para que nos llegue de alguna manera como un aprendizaje significativo, vamos a proyectar un video que narra cómo se siente una persona con autismo. Es muy complicado hacer esto, pero es un esfuerzo y alguien lo tiene que hacer. Y nosotros estamos aquí para ello. A ver si se ve bien el video. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar.
El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Armando habló desde la perspectiva de los adultos, cuando ya son adultos y son diagnosticados. Y la maestra que participó en primer lugar habló de la experiencia de un niño y su crecimiento. Son dos perspectivas diferentes. Y una tiene que ver con la etnografía y con la metodología de la percepción social, la parte más humana, la parte menos científica, menos documentada. Y la segunda parte tiene una versión más jurídica, más técnica, si se dieron cuenta. Documentos jurídicos, leyes, eso no queda en el imaginario de todas las personas, lo que queda son imágenes, son cosas realmente significativas, eso forma parte del aprendizaje significativo. Tenemos unos minutos muy breves, si alguien quiere hacer uso de la voz para hacer alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguna indicación, maestra Alma? Las personas que nos escuchan, si tienen alguna pregunta, alguna indicación para los ponentes que espero nos acompañen virtualmente todavía, igual nos están escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden ir pensando, la pueden escribir, la pueden comunicar posteriormente, les daremos los datos de contacto, ¿sí? Las personas que nos han expuesto están en las redes sociales, tienen mucha forma de interactuar. Recuerden que el autismo también tiene una manera de ir transformando la forma en la que nos comunicamos. Estamos haciendo un experimento porque estamos en pandemia todavía. Estamos en un evento académico en el que tenemos a personas en otras partes de la República Mexicana y a los ponentes, y tenemos que ser todavía más sensibles a la comunicación. Tenemos que fomentar la comunicación multifactorial y es complicado. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, ninguna indicación, podríamos pasar a hacer un reconocimiento público a las personas, o pasamos el video ahora vamos a pasar el video de una persona adulta, ¿sí? que es diagnosticada, para que ustedes los detecten a las personas. Debe haber muchas personas que no han sido diagnosticadas y que funcionan típicamente de manera rara, pero no es que sean raros, no es que sean raras, es que no tuvieron un diagnóstico, ¿sí? No tuvieron un acompañamiento social. A algunas personas les va muy bien en la vida, a otras personas no les va bien. Es un problema que es imposible de resolver desde ninguna ciencia. Se han unido la neurología, la psicología, la paidopsiquiatría, el derecho, los derechos humanos para lograr que no se excluyan a las personas por no entenderlas. Es muy complicado. Entonces, estamos trabajando para entender. Y por eso ahora inauguramos una línea de investigación científica. La Suprema Corte ya se acercó y tiene que acercarse de investigaciones científicas para que les digan cómo tratar. El derecho penal no se ha acercado todavía a cómo una persona va a hacer una conducta y le vamos a aplicar una pena muy grande cuando esa persona reacciona bajo un parámetro neurológico y mental que no es igual a los de los demás, no puede ser tratado igual para perjudicarlo, y esto no lo hemos resuelto desde el derecho todavía, estamos trabajando en ello. A esto se le llama la neurodiversidad, ¿sí? Vamos a proyectar el video, les vamos a recomendar que vean el video. Posteriormente no podemos transmitir el audio, pero podemos transmitir la imagen, si por lo menos la imagen se transmite en el momento físicamente en el que estamos aquí, ¿sí? Y lo podrán ver, lo podrán identificar. Es la Convención Nacional de Autismo de 1981 en Estados Unidos, en donde existe una persona madre, ¿sí? de otra persona, mujer, también con autismo. Fíjense el comportamiento que tiene la persona, generalmente introvertido, no mira los ojos, generalmente cuando habla no mira los ojos, observa todas las cosas, tiene una capacidad de asombro mayor a las demás personas en términos generales. Por eso digo que ejercen su libertad más allá de aquellas personas neurotípicas condicionadas por los convencionalismos sociales, como la forma de vestir o el uso del corte de cabello, ¿sí? La persona se levanta en un auditorio donde empieza a explicar lo que significa las conductas repetitivas que una persona hace y el impacto de lo que significaría un abrazo. Y cuando empieza a hablar, evidentemente nadie se percata y ella tiene que decir que ella es autista.
¿Para qué? Para que se le crea, porque se piensa que nadie puede hablar de las cosas a menos que tú lo hayas sufrido o que tú lo seas. Se piensa que no se puede hablar de los derechos de las mujeres si no eres mujer o si no has sufrido. Se piensa que no se puede hablar del autismo si tú no eres autista, porque tú no lo sabes cómo se siente. El autismo es un espectro. Es una película muy bonita, se la recomendaremos, forma parte de las recomendaciones por la visibilización, ¿verdad?, del autismo. La verán en sus casas, la verán en otro momento, sacarán conclusiones por ahora en el Seminario de Derechos Humanos. Lo que queremos destacar es el entendimiento de las diferentes condiciones para que exista la aceptación de la diversidad, ¿sí? Entender que el espectro autista es muy amplio y puede haber algunas personas que reflejen alguna condición muy llamativa públicamente y otras personas que no reflejen eso llamativamente. Será muy difícil reconocerlos. Se habla de que hay una condición genética, no está científicamente comprobado. Se están haciendo estudios particularmente para ver si hay algún gen que lo provoca. Es una condición que puede generar problemas, pero puede generar muchas virtudes extraordinarias que precisamente las personas neurotípicas no podrán tener por su condición de lo ordinario, de lo socialmente aceptable, de lo que la sociedad te va modificando para que tú seas como la mayor parte de la gente espera que seas. Así que hay que destacar que esta película, que se llama Gandhi, la pueden buscar en YouTube, está completa. También aborda otros temas relacionados con la cuestión de género. Esta película es muy importante para sensibilizar sobre las personas con esta condición. Por ejemplo, la pueden googlear si quieren ahorita en su celular o los que están acompañándonos en la computadora a través de vía remota. Ella es una persona que tiene más de 200 publicaciones relacionadas con la psicología y el trato más amigable hacia los animales. Ella diseñó en su tesis doctoral, que es importante destacar, que las personas con autismo tienen más de posibilidades. El detalle es saberlo encaminar. Esta película, además, habla mucho sobre la disciplina que su madre tuvo con ella. Enseñarle los buenos modales, siempre reglas, y siempre le decía a su madre que cada logro era abrir una puerta. Esta película es altamente recomendable. Su sistema de tratamiento más amigable a los animales se utiliza en más del 80% de las granjas en Estados Unidos. Y ahí está el nombre para que lo consulten. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar al... Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, ninguna inquietud por razón de tiempo, nos encantaría seguir hablando del tema, pero vamos a pasar a la entrega de reconocimientos a los ponentes y agradecerles particularmente la participación. Bien, vamos a entregar el reconocimiento a la maestra Carla Ivonne Yado Ábalos, de parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Le otorgan la presente constancia por haber participado como expositor en el Seminario de Derechos Humanos en conmemoración al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, celebrado el 1 de abril de 2022. Firma la doctora interina, directora interina, maestra Elda Ruth de los Reyes Villarreal, ¿sí? Y a la que le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora procederemos a la entrega del reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en particular de la Clínica de Derechos Humanos, al doctor Armando Hernández Cruz, por haber participado como expositor en el Seminario de Derechos Humanos en conmemoración al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, celebrado el 1 de abril de 2022. Muchas gracias, doctor Armando Hernández. Les invitamos a seguir en las redes sociales a la Clínica de Derechos Humanos, en Facebook y en algunas otras plataformas. No nos gustaría retirarnos ni terminar el evento, pero por ahora vamos a dar por clausurado el Seminario de Derechos Humanos, que por primera vez en 72 años de historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se celebra y que
en este momento inauguramos como una línea de investigación permanente que llevará a cabo eventos, pero además artículos científicos, libros, publicaciones sobre el tema para contribuir a la acción judicial y a la acción política, para que se entienda un tema tan complejo que las mismas autoridades están en constante capacitación para enfrentarse a nosotros mismos en la sociedad. De antemano quiero recordarles también que la experiencia es absolutamente académica, científica, pero recordar que también hay espectros, sí hay rasgos. Particularmente yo tengo rasgos de autismo y están diagnosticados. Y también tenemos 2 niños con autismo, uno con grado 1 y uno con grado 2. Así que hay un estudio y hay una implicación absoluta y compromiso social, académico, científico y humanista sobre una condición que está en estudio en este momento. Entonces, si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún aspecto que tratar, lo seguiremos haciendo a través de las múltiples plataformas. Agradecemos a las personas que se han conectado, que han hecho un esfuerzo por estar con nosotros a partir de las redes sociales y también de la plataforma de Teams.